Nuestro saludo que llega desde la Terredad Yaracuyana, con especial afecto al doctor Omar Barrades y todo el equipo que le acompaña en sus haceres en la Universidad Nacional Experimental Libertador, la UPEL, en Yaracuy, a la antropóloga Isa Alexandra Rodríguez García, del comité organizador de este congreso online Antropologías del Sur, en su capítulo correspondiente al estado Yaracuy, y a quienes desde este espacio hacen posible el encuentro virtual para permitir acercar la palabra al debate y compartir algunas cosas que la vida nos ha aleccionado desde las voces almadas de quienes sostienen el legado patrimonial de nuestros pueblos desde la fe y la alegría de ser. Yaracuy es un espacio donde las memorias gravitan desde lo mítico, pasando por los cantos del tiempo, hasta perderse en el repicar sonoro que deja oír su eco detrás de las primeras piedras sobre las que se fundó en su tiempo originario. Éndole Macundé. Un retumbo distante nos llega desde el otro lado del Atlántico, punteando nuevos trazos en la urdimbre donde se trenzan las linfas avivadoras de huellas que transformarán para siempre la historia de la morenés continental. Tan, Caninae, Milumba. La tierra y el sol, en su cópula incorpórea, revelan su fruto amoroso en un acto donde el fuego cósmico se une a las aguas primordiales. Serení, 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 serenó. El sereno semblante del retoño de Elizabeth y Zacarías, con distintas indumentarias, se sobrepone al del guardián vigilante de Obatalá, Oricha regente de la existencia, Osun, tomando en el badén de los ríos el elemento generatriz para bautizar en la nueva fe a los descendientes de los dioses que quedaron adormecidos en las rebeliones y las luchas. Andrés López del Rosario y Miguel de Buría truecan sus machetes de viejas querellas de justicia por las banderas adoloridas y coloridas que saludan a San Juan en su día de Pascua, la Pascua de San Juan, que es fiesta alegre, presencia del nervio expresivo del tambor, donde la piel del animal se resiste a enmudecer y cambia su sonoridad para hacerse libre, expresiva y contagiante. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos están para contarnos la poesía? Para contarnos aquel tan, para contarnos la vida y transmitirnos su añeja sabiduría. Veroes me huele a rosa. Veroes se expresa, el tiempo es su voz. Voz de esperanzas y resabios que retoma a la luz de las constelaciones iniciales el canto primigenio del tiempo. El tambor es su voz. Veroes se espeja en sus referentes trascendentales. La cocina es uno de sus sellos distintivos más definitorios, una huella de la africanía ancestral que los conecta con el origen. El Golfo Triste o Boca del Yaracuy, en el recurrente trasiego de los días, recibe las linfas del río homónimo, del río Yaracuy, en su encuentro con la salinidad del Mar Caribe, en el único punto por donde un elemento surgido de las entrañas mismas de esta tierra tocan la costa. De allí que la denominación de costa yaracuyana
arrope a esta parte de nuestra geografía a la que uno de los 3 niveles de altura del río que le tributa el nombre con referencia al nivel del mar, también le otorgan otra resonancia denominativa en la porción territorial que corresponde a la parte más baja del recorrido de su caudal, que sembró sonoramente en la memoria el nombre de Bajo Yaracuy, Costa Yaracuyana o Bajo Yaracuy, al este del estado, espacio poblado mayormente por los herederos de las africanías viajeras de Loangos, Tarí y Mandinga, que en las convenciones político-territoriales hoy definen en su división al municipio José Joaquín Veroes, contractado en la voz de municipio Veroes o zona negra, en atención al linaje humano que lo puebla desde los tiempos que dan cuenta de su génesis como cumbes y cimarroneras, unidos por una memoria que los habita ancestralmente. Presencia africana que abre su espacio en la historia desde el momento en que los trabajos de explotación minera, iniciados en los albores de la fundación de los primeros pueblos y detenidos en un por siempre en las sonoridades de las minas de Buría. Luego vendrá el proceso de domesticación agrícola que conduce a un proceso de explotación que cada vez demanda una mano de obra de mayor resistencia, marcando la huella de la esclavitud en el apenas naciente continente convertido en receptoría, depositaduría y repartimiento de esclavos arrancados a la tierra madre en un viaje sin retorno que dejará su impronta cultural más allá de cualquier cálculo que pudiera haberse previsto sobre la vida de las posesiones americanas de la Corona de Castilla. La visión del monocultivo que tempranamente trajo la asiática caña de azúcar desde las Canarias, que baña el Mediterráneo para la obtención del preciado producto que endulzará el cacao en las mesas europeas, como una suerte de cristal comestible que hará más placentero el gusto y la vida, a la par de sembrar la visión despótica de la explotación humana, el latifundio, el monopolio y el capitalismo, como un pesado fardo sobre la hollada conciencia de América. Estará y está allí presente. Lo conforman 2 parroquias: la parroquia capital Veroes, que comprende entre otras a las poblaciones de El Chino, Farriar, Palmarejo, Agua Negra, La Hoya, La Llanada, Pueblo Nuevo, Los Cañizos, Palo Quemao y Carbonero, y la parroquia El Guayabo, en la que pueden nombrarse poblaciones como El Guayabo, su capital, junto a la aldea Casimiro Vázquez, La Raya, Bellavista, La Yuca, El Torito, Guabina, Las Peñas, Cabría, Las Rositas y Taría. Esta última, junto al Chino, Farriar, Palmarejo, Agua Negra y La Hoya, ya nombrados, forman el eje de la afrodescendencia en este suelo que presenta una marcada vocación agrícola, distinguiéndose en los rubros de palma aceitera, caña de azúcar, bananos, plátano y cambur, coco, granos como caraota, frijol, maíz, tubérculos como la yuca, cultiva la batata, el ocumo, la lechosa, el aguacate y la naranja, principalmente con más de 80 hectáreas útiles para cultivo, entre las que se ubican los sistemas de riego de Agua Negra, Farriar, Pastorote y Guadalupe. Como quiera que, como fue expuesto al enviar nuestra propuesta, este trabajo que presentamos se distingue con el nombre de Memoria de la Terredad Yaracuyana,
la cocina afroveroense y nos hemos ocupado en un breve esbozo del contexto, vamos a detenernos puntualmente entre el fuego purificador que se aviva desde las entrañas del origen, el humo que como nube testimonial del noble oficio de cocinar brota de los fogones, y las ancestrales presencias tutelares que pueblan el alma de los habitantes de esta parte del Yaracuy. Entre esas huellas de africanía destaca como sello indeleble el cocimiento del alimento envuelto en hojas de plátano para asarlos a fuego directo. Dos elementos aquí de oficio y técnica ancestral, y el uso del coco en muchos platos y dulces, su uso para freír, el uso del aceite de coco para freír, o como producto cosmético, como aceite para el cabello. Pero entre sus frutos notables y definitorios es el plátano, la fruta de los sabios, como la distinguiera Alejandro Magno, cultivo de flojos para los esclavistas que nunca escucharon la vieja fábula que nos contaba el custodio del Parque San Felipe el Fuerte, el maestro Luis Jiménez, quien nos habla de la nobleza del humilde plátano, luciendo su orgullo frente a la hidalguía del cacao como dador de sombra que este último requiere para afianzarse y crecer en su etapa inicial de comunión con el vientre del suelo que lo acuna. La musa paradisíaca de la familia de las musáceas, venida a estos parajes también desde Canarias a través del proceso de conquista, se constituye en su árbol de la vida, pues de ella depende gran parte de sus haceres en cuanto a preparaciones culinarias, artesanía y modos de vida. Entre las preparaciones más emblemáticas de la costa yaracuyana cabe nombrar el cucío, que es el plátano verde sancochado, que es su pan, el bolón de plátano, que es un plátano verde cocido, juntado con ajo y sal, el funche, el atol de funche, la mazamorra de funche, el bolón de plátano, el chuchuruchú, la cachapa de angú, la torta de plátano, la cachapa de maduro, la torta de cambur y de cambur con coco, la hallaca de angú y el masato, donde el plátano aparece en rol protagónico. Conviene aclarar que la voz funche, que en cualquier otro lugar del país está referida a una preparación que tiene como base el americano y ancestral maíz, en Veroes distingue a la harina obtenida del plátano verde en un proceso de deshidratación durante varios días al sol, posteriormente molido, sin dejar de resaltar que el amarre de las hallacas se realiza con tiras de cepa de plátano, con las que también se hacen trenzas para el cabello, harina para alimento animal y abono orgánico, así como el insustituible envoltorio de las hallacas y el sacuzo con su particularísimo agregado de sabor. Por supuesto, no son los únicos emblemas, también está la amiguita, la sopa de hojas de ocumo, las tapiramas con auyama, las arepitas dulces de coco, las cocadas o besitos de coco, la conserva de coco, los buñuelos, la mazamorra de maíz jojoto, la mazamorra agria y el ponche de San Juan junto a la obtención de la leche de coco. A la luz de nuestros días y sin desdecir del inconmensurable valor de quienes guardan como custodias y oficiantes la cocina del lugar, hablar de la cocina veroense es acudir a las referencias de dos figuras descollantes en su salvaguardia, las hermanas Yolanda y Nancy Estanga, y es por ende acudir al recetario de comida afroveroense de la Tierra del Gusto, que Nancy Estanga
quien es una promotora cultural con la piel curtida por las vivencias heredadas de los abuelos, hilvanó con paciencia y guardó con celo para mostrarnos el supremo valor de ese tesoro, conformado por recetas que mantienen una cadena de tradición, emotividad, afectos y placer gustativo, amén del valor proteico calórico que ellas aportan a este colectivo, constituido en una cantera de altísima importancia como referencia de los bienes culturales yaracuyanos. Este trabajo, que además recibió una mención especial como libro de gastronomía en el primer Festival del Libro de Venezuela, es una de las obras que nos llenan de orgullo entre las publicaciones del Archivo Regional de Folclore del Estado Yaracuy, del ARFEY. Un trabajo que define las costumbres que pueblan la memoria gustativa de una zona poblada por los continuadores de los hijos, de las memorias de los hijos del cinturón bantú, venidos de Allende el Mar para echar raíces firmes con lazos comunes en un territorio constituido por afrodescendientes y población criolla, en el cual el primer grupo mantiene patrones de alimentación particulares en el concierto de su gredosa geografía. El imaginario simbólico de la zona que guarda la lejana presencia de los antiguos dioses se abraza en Yaracuy con la figura de San Juan Bautista como vehículo a través del cual mantienen conexión cósmica con sus dioses ancestrales, uniendo en su esencia a todos los centros poblados que celebran su fiesta el 24 de junio, aferrados a una práctica cultural que va desde la elaboración de imágenes en cepa de plátano, las tallas de imágenes de madera, tallas de pilones, trenzado de tabaco, tejido de mecate y la cantaduría de la religiosidad popular, unida a una tradición gastronómica que destaca por su bien definida personalidad y acendrado orgullo. Esta tierra de memorias humanas y vegetales no es uniforme en los rasgos que la definen, y en ello el habla no constituye un caso de excepción. En el municipio Beroe se evidencia de modo patente pues su ancestralidad y su cosmogonía está claramente diferenciada por múltiples componentes que tocan no solo lo genético, sino también la geografía, la historia y la geosensibilidad, por lo que nos detenemos un momento en eso para destacarlo. Las múltiples memorias atesoradas en las tierras bajas de lo que corresponde hoy día a este municipio están expresadas en palabras que la cotidianidad preserva en una praxis recurrente que define el habla de sus habitantes. Entre estos símbolos patrimoniales, el patrimonio alimentario representado en su cocina y su gastronomía es relevante. Allí se amalgaman métodos, técnicas, ingredientes, preparaciones e imaginarios. La fragua de la despensa veroense está indisolublemente ligada a su conformación histórica, a los procesos que dan cuenta de su existencia, de su dinámica, a su memoria cultural, los cruces genéticos de los elementos humanos que constituyen su origen y el relacionamiento con otras culturas en intercambio, los cruces de memoria, dolores, llantos, alegrías, rabias, esperanzas, utopías, de ingredientes, costumbres alimentarias, métodos, técnicas y maneras de hacer, unidas a unos paisajes, a unos sonidos, a unos olores, a un entorno vegetal, a unas especies de la avifauna, a unos geosímbolos que tributan hacia la conformación de preparaciones que dan cuenta de una identidad gastronómica que definen el lugar, que constituyen un patrimonio con un valor ancestral desde las cosmogonías iniciales que nos trajeron hasta aquí.